Es necesario orar a Dios y pedirle cada día la gracia de comprender su voluntad, la gracia de seguirla y la gracia de realizarla totalmente. Lo afirmó el Papa Francisco en su homilía de la misa matutina celebrada en la capilla de la Casa de Santa Marta. Existía en un tiempo la ley hecha de prescripciones y prohibiciones, de sangre de toros y chivos, sacrificios antiguos que no tenían ni la fuerza de perdonar los pecados ni de hacer justicia. Después vino al mundo Cristo y al ser crucificado, el acto que de una vez para siempre nos ha justificado, Jesús ha demostrado cuál era el sacrificio más agradable a Dios, no el holocausto de un animal, sino el ofrecimiento de la propia voluntad para hacer la voluntad del Padre. Voluntad de Dios, camino de santidad. Las lecturas y el salmo del día orientaron la reflexión del Papa sobre uno de los ejes de la fe, la obediencia a la voluntad de Dios. Este, afirmó Francisco, es el camino de la santidad del cristiano, es decir, que el plan de Dios sea realizado, que la salvación de Dios se cumpla. Il contrario incominciò al paradiso con la non ubbidienza di Adamo e quella disobbedienza ha portato il male a tutta l'umanità. Lo contrario comenzó en el paraíso con la no obediencia de Adán y aquella desobediencia ha traído el mal a toda la humanidad. Y también los pecados son actos de no obedecer a Dios, de no hacer la voluntad de Dios. En cambio, el Señor nos enseña que este es el camino y que no hay ningún otro. Y comienza con Jesús, sí, en el cielo, en la voluntad de obedecer al Padre, pero en la tierra comienza con la Virgen, con ella. ¿Qué le dijo al ángel? Que se haga lo que tú dices, es decir, que se haga la voluntad de Dios. Y con aquel sí al Señor, el Señor ha comenzado su recorrido entre nosotros. Il Signore ha incominciato il suo percorso fra noi. No es fácil. El Papa repitió varias veces esta expresión refiriéndose al hecho de realizar la voluntad de Dios. No ha sido fácil para Jesús, que, recordó, sobre esto fue tentado en el desierto y también en el huerto de los olivos, con el corazón atormentado, aceptó el suplicio que le esperaba. No fue fácil para algunos discípulos, que lo dejaron porque no entendieron lo que quería decir hacer la voluntad del Padre. No lo es para nosotros, desde el momento que, notó Francisco, cada día nos presentan tantas opciones sobre una bandeja. De ahí que se haya preguntado, ¿cómo hago para hacer la voluntad de Dios? Pidiendo la gracia de querer hacerla. Io prego perché il Signore mi dia la voglia di fare la sua volontà. Yo rezo al Señor para que me dé las ganas de hacer su voluntad, o busco compromisos porque tengo miedo de la voluntad de Dios. Y otra cosa, rezar para conocer la voluntad de Dios sobre mi vida, sobre la decisión que debo tomar ahora, tantas cosas, sobre el modo de administrar las cosas. La oración para hacer la voluntad de Dios y la oración para conocer la voluntad de Dios. Y cuando conozco la voluntad de Dios, también la oración por tercera vez para hacerla, para cumplir aquella voluntad que no es la mía, es la de Él, y no es fácil. Que non è la mia, è la de Lui, e non è facile. Querer la voluntad de Dios. El Papa Francisco resumió estos conceptos afirmando que hay que rezar para tener ganas de seguir la voluntad de Dios, rezar para conocer la voluntad de Dios y rezar, una vez conocida esta voluntad, para ir adelante con la voluntad de Dios. Il Signore ci dia la grazia a tutti noi che un giorno possa dire di noi quello che ha detto di quel gruppo, di quella folla che lo seguiva. Que el Señor nos dé la gracia a todos nosotros, que un día pueda decir de nosotros lo que dijo a aquel grupo, a aquella muchedumbre que lo seguía, aquellos que estaban sentados en torno a Él, como hemos escuchado en el Evangelio. He aquí mi madre y mis hermanos. El que hace la voluntad de Dios, este para mí es hermano, hermana y madre. Hacer la voluntad de Dios nos hace ser parte de la familia de Jesús, nos hace madre, padre, hermana, hermano. Fare la volontà di Dio ci fa della famiglia di Gesù, ci fa madre, padre, sorella, fratello. María Fernanda Bernasconi, Radio Vaticano.